Habiendo convocado a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas. En cualquier casa que entréis, quedaos allí hasta vuestra partida. Y si ninguno os recibe, al salir de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Saliendo, recorrían las aldeas, evangelizando y curando por todas partes. Oyó Herodes el tetrarca todo lo que sucedía, y se encontraba dubitativo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes decía: a Juan lo decapité yo. ¿Quién pues es este, del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Cuando regresaron los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolos consigo, se retiró a un lugar apartado, cerca de una ciudad llamada Betsaida. Cuando las gentes se enteraron, le siguieron, y él, acogiéndolas, les habló del reino de Dios y curó a los que lo necesitaban. El día ya comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la muchedumbre, para que vayan a los pueblos y aldeas de alrededor en busca de albergue, y se provean de alimento, porque aquí estamos en despoblado. Pero él les contestó: dadle vosotros de comer. Ellos replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos alimento para toda esta gente. Eran unos 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de unos 50. Así lo hicieron y acomodaron a todos. Tomó entonces los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo los bendijo, los partió y los dio a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestos de los trozos que habían sobrado. Un día en que estaba él solo haciendo oración, y los discípulos se encontraban junto a él, les preguntó: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Cristo de Dios. Y amonestándoles, les ordenó que no lo dijeran a nadie. Y añadió: es preciso que el Hijo del Hombre sufra mucho, y sea reprobado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que muera y al tercer día resucite. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pues quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda la vida por mí, ese la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si se pierde a sí mismo o se destruye? Pues quien se avergüence de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los santos ángeles. Os lo aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán hasta que vean el reino de Dios. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte a orar. Y mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro, y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Y he aquí que 2 hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de su partida, que había de llevar él a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar vieron su gloria y a los 2 varones que estaban en pie con él. Y como éstos se alejaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía.
Mientras decía esto, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se asustaron, y una voz que procedía de la nube dijo: «Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle». Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto. Al día siguiente, al bajar ellos del monte, una gran muchedumbre vino a su encuentro. Entonces un hombre de entre la gente comenzó a gritar: «Maestro, te ruego que veas a mi hijo, porque es el único que tengo. Un espíritu se apodera de él y de repente se pone a gritar, lo convulsiona entre espumarajos y con dificultad se aparta de él, dejándole maltrecho. He suplicado a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido». Jesús respondió: «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar entre vosotros y soportaros? Trae aquí a tu hijo». Y mientras se acercaba, el demonio lo revolvió por tierra y lo retorció violentamente. Entonces Jesús increpó al espíritu inmundo, curó al muchacho y lo entregó a su padre. Todos se llenaron de estupor ante la grandeza de Dios. Estando todos admirados de las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: «Grabad bien en vuestros oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres». Pero ellos no entendían este lenguaje, tan oscuro para ellos que no alcanzaban a comprenderlo, y temían preguntarle sobre esto. Les asaltó el pensamiento de quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño, lo colocó a su lado y les dijo: «Quien reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado, pues el menor entre vosotros, ese es el mayor». Tomando entonces Juan la palabra, dijo: «Maestro, hemos visto a uno que expulsaba los demonios en tu nombre, y se lo hemos prohibido, porque no anda con nosotros». Y Jesús les dijo: «No se lo prohibáis, pues quien no está contra vosotros, con vosotros está». Cuando ya se acercaba el tiempo de su partida, decidió ir a Jerusalén, y envió por delante a unos mensajeros. Fueron estos y entraron en una aldea de samaritanos para prepararle hospedaje, pero no le recibieron porque iba camino de Jerusalén. Al ver esto, los discípulos Santiago y Juan dijeron: «Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma?». Pero volviéndose les reprendió, y se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, uno le dijo: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Jesús le contestó: «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar su cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Pero él respondió: «Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre». Jesús le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios». Y otro dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero que me despida de mi familia». Jesús le dijo: «Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios».